Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes en este día, glorificando el nombre del Señor. Así que, ¿qué les parece si oramos y le entregamos este tiempo maravilloso a nuestro Dios, rogándole que tenga misericordia de nosotros y nos ayude a entender y a comprender su palabra para la gloria de su nombre? Oramos, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias, Padre amado, por darnos la oportunidad más de poder estar en casa con bien y con salud. Gracias por protegernos, guardarnos, bendecirnos, por ayudarnos a seguir adelante, Señor. Como siempre te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia, que tú perdones siempre nuestros pecados, nuestra maldad y nuestra injusticia y nuestra iniquidad, que tú limpies nuestra mente, nuestro corazón y nuestro subconsciente y nos ayudes en tu misericordia a vivir ese estilo de vida que a ti te agrada, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu bondad, gracias por tu verdad. Ayúdanos, Señor, en esta tarde en que a poder glorificar tu nombre, Señor, rogándote a ti, Señor, que seas tú el Maestro por excelencia, que seas tú enseñándonos a todos y cada uno de nosotros, mientras tu hermoso Espíritu Santo empieza a obrar, a trabajar, a transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro subconsciente. Que puedas tú ayudarnos, Señor, a hablar como tú, a pensar como tú, a ver como tú, a actuar como tú, Señor, y que en todo podamos glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos das cada día, Señor, de poder estar de pie, de poder estar despiertos, con salud, para la gloria de tu nombre. Pero también te rogamos que tú puedas darnos esa fortaleza y esa salud espiritual que tanto necesitamos. Gracias, Padre amado, en este día nos entregamos en tu mano rogándote que seas tú obrando en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor, mientras que al mismo tiempo sigues llamando, Señor, a todas aquellas personas que necesitan ser salvas. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. Ayúdanos, bendícenos y glorifícate en la vida de todos y cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias al Señor, tuvimos oportunidad por estar aquí con ustedes, así que permita al Señor que todo fluya de la mejor manera y que no tengamos ningún inconveniente en compartir la palabra del Señor, ya que teníamos un inconveniente con el Internet en los días pasados. Parece que estaban arreglando por ahí algunos lugares, las compañías del Internet, pero parece que el día de hoy está funcionando de lo más bien para la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de el descanso en el Señor, y lo cual lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 12, pero que en realidad el versículo a estudiar va a ser el versículo 12 solamente. El 11 es nada más para poder entrar en contexto. Amén. Así que dice así la bendita palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Y el versículo a estudiar en este día, el versículo 12, donde los discípulos le dicen al Señor Jesucristo, Señor, si duerme, sanará. Así que sea el Señor glorificándose en la vida de todos y cada uno de nosotros para la gloria de su nombre. Amén. Así que como podemos ver, todavía continuamos hablando acerca de la muerte de Lázaro. Hablamos en este caso en particular en la semana antepasada. La semana pasada no pudimos estar aquí porque era el Día de las Madres en nuestra iglesia, y no tuvimos servicio, sino un convivio. Pero que le digo, estuvimos hablando en la antepasada eh, acerca de que nuestro Señor Jesucristo, después de haber salido de Judea, ¿no?, para acá a tomar un refugio donde escapó de las manos de aquellos judíos que querían apedrearle y que querían incluso matarle, ¿no?, hacerle desaparecer de la tierra, viene a este lugar de refugio con sus discípulos. Me imagino que ellos encuentran alivio, descanso de una vez de haber partido de aquel lugar y que por fin estaban a salvo.
llegan acá, luego llega la noticia por parte de Marta y María que Lázaro, a quien Jesús amaba, se encontraba enfermo, con el fin, por supuesto, no de poner en riesgo la vida de Cristo, pero que sí Cristo pudiera considerar no traer sanidad al cuerpo de Lázaro. Y que, como les digo, en este caso en particular podemos ver que Cristo, ya él de antemano sabía y conocía lo que había pasado con Lázaro, porque él conocía todas las cosas, dice la Biblia. La misma escritura nos dice que él conocía lo que había en el corazón de los hombres. Pues si sabía lo que había en los corazones de los hombres, también sabía lo que físicamente había en cada uno de los seres humanos, ¿no? Porque Él es Dios y todo lo conoce, Él todo lo sabe, sabe incluso quién va a nacer de aquí a 300 años, a 500 años si Él no viene, y Él sabe ahora en estos tiempos, por supuesto, ¿no? Como Dios, que en el tiempo en el que Él va a volver. No sabemos si es el día de hoy, mañana, pasado, en 100 años, solo Dios lo sabe, pero lo que le digo, Él lo conocía todo, Él sabía que para el momento, en este caso, para el momento en el que aquel mensajero llegaba a Jesús a darle la noticia, él ya sabía que Lázaro había muerto, como incluso hicimos las calculaciones, ¿no? En general, un poquito vagas acerca del tiempo en que Jesús se quedó 2 días después de recibir el anuncio, después se va para allá y resulta que Lázaro ya tenía 4 días de vida. Así que se calcula por medio de los estudiosos que era un día de camino del mensajero, 2 días de Jesús allá, son 3, y un día más en el regresar de Cristo, y serían los 4 días que tenía Lázaro ya sepultado. Pero que les digo, entonces ahí Jesús dice, volvemos otra vez a Judea. Los discípulos se turban, se asustan, se preocupan, posiblemente había diferentes sensaciones en su corazón, algunos tal vez le palpitaron más el corazón diciendo otra vez vamos para allá, van a apedrear a Jesús y nos van a agarrar a nosotros junto con él, qué sé yo, infinidad de pensamientos que viene al corazón del ser humano cuando viene una noticia que realmente los impacta, ¿no? E incluso alguno de ellos le dijo, Señor, ahora querían los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. En otras palabras, diciéndole, Señor, tu vida corre peligro en manos de los judíos y acabas de librarte de la muerte y otra vez vas a ir para allá. Son muy pocas ocasiones en que el ser humano puede arriesgar su propia vida sabiendo que está en peligro, al menos que hubiera algo realmente importante. Como en este caso en particular, podemos ver a los soldados, ¿no? Que están en combate, están en la guerra y algunos caen heridos y otros caen muertos, pero los que están sanos en el lugar de refugio, donde están a punto de partir a ese lugar, a donde están los heridos, ellos saben la importancia que tiene para ellos el rescatar con vida a aquellos que están heridos, pero también no dejar tirados a los que han muerto, sino que aún en el cuerpo muerto se lo traen, incluyendo a pesar de que están arriesgando su vida, que incluso algunos en esos rescates han caído heridos y otros más han caído muertos después de haber estado de ese sitio de refugio, pero que para ellos, les digo yo, tiene gran importancia delante de ellos el traer esos cuerpos o traer esas personas con vida. Así que les digo, Jesús sabía la importancia de ir otra vez a Jerusalén, no precisamente para poner la vida de sus discípulos y la de él en peligro, sino que como podemos ver en la Escritura, y lo vamos a estudiar más adelante, él se queda fuera de la ciudad, o sea, busca estar fuera del peligro, tratar de poner a los discípulos todavía yendo allá, estando a salvo. Como incluso lo menciona en el capítulo 17, le dice, Señor, nadie de los que me diste se perdió, porque ese era el propósito, mantenerlos con vida. Así que del ejército mandó decir que el Señor estaba allí, fuera de la ciudad. Luego sale Marta y después sale María al conocer que el Señor está ahí, pero Jesús no se mete al peligro, que para él, al final de cuentas, no le importaría en lo más mínimo, en el sentido que él sabía que el Señor lo estaba cuidando y protegiendo y que con toda tranquilidad podía pasar ahí sabiendo que no moriría.
Pero en este caso los discípulos era necesario que permanecieran con vida, como él mismo lo dice. Nadie se perdió sino aquel de quien estaba escrito. O sea, solamente aquel hijo de perdición que realmente sí se iba a perder por causa de lo que él había decidido tomar en sus propias manos, no quiere entregar a Cristo delante de los malvados. Pero que le digo, Jesús al final de cuentas les dice, regresamos, ellos dicen, Señor, ¿cómo vas a ir allá? Acabas de salir con vida, o sea, libraste el pellejo por un pelo de gato, como decimos nosotros, y otra vez vas de nuevo allá. Y se sabe que hay una interacción entre Cristo y sus discípulos, haciéndoles saber que mientras estamos en el Señor, no va a haber tropezadero para nuestras vidas. Pero si dejamos entrar las tinieblas, como los judíos estaban en tinieblas, ciertamente había tropezadero para aquella persona. Por eso le dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Noten que Jesús no le dice, la luz de este mundo ya no le resplandece, sino que le dice que al oscurecerse, en él no hay luz, una luz que en realidad proviene de Dios. Por eso Cristo en una ocasión llega a decir, vosotros sois la luz del mundo. Y dice que Él también es la luz del mundo, porque es la luz del Señor la que irradiamos. Pero como anda en tinieblas, no teniendo a Dios en consideración, no hay luz verdadera en esa persona. Así que siempre tropezarán como tropezaron los judíos al final cuando Jesús había resucitado. Y ese sí que es un tropezón de los peores, en el sentido de que a pesar de que la guardia romana había visto con sus propios ojos todo lo que había sucedido en el momento en que Jesús resucita, ¿no? Cómo llegan los ángeles, cómo abren la puerta, cómo llegan las mujeres, entran adentro, no se encuentran al cuerpo de Cristo, ellos mismos pierden la fuerza, caen como desmayados, y todas esas maravillas de parte del Señor se las cuentan a los judíos, y los judíos, lejos de arrepentirse y decir verdaderamente es el Cristo y pedirle perdón a Dios con toda la angustia de su corazón, terminan diciendo, ustedes digan mentiras, vengan, ahí les va un montón de billetes. Y ustedes digan que los discípulos lo han robado. O sea, les tiene por muy poca importancia el que ellos le hayan dado testimonio. Personas incrédulas, personas con su mismo pensar, personas que no querían tampoco al Cristo, personas que posiblemente tal vez incluso alguno de ellos estuvo tanto en el martirio, o sea, en el maltrato de Jesús, en la desfiguración de Jesús, como que tal vez estuvieron entre ellos aquellos que se burlaban de él y le pusieron la corona de espinas, o que posiblemente fue alguno de ellos los que le clavaron la lanza en el costado de Jesús y que al final de cuentas no creían en él, o que posiblemente era alguno de ellos que habían repartido sus vestidos en suerte, pero que eran personas igual que los judíos, incrédulas, que no conocían o no aceptaban a Cristo como Señor y Salvador, y que ellos eran los que vivieron esas cosas y le cuentan, le dan testimonio a los judíos, y los judíos van, que va, solo digan que los discípulos lo robaron, ¿no? Y es un gran tropezón en el sentido de que al final de cuentas, si ellos se murieron en esa condición, pues se fueron a la condenación eterna, ¿no? Así que le digo, al final de cuentas, Cristo le dice, el que anda en tinieblas, pues tropieza, el que anda en la luz del Señor no tropieza, porque obviamente la luz del Señor alumbra nuestras vidas, alumbra nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestra manera de actuar y de pensar cambia, nuestra manera de ver y de oír y de hablar cambia, así que al final de cuentas Jesús le dice, no va a pasar nada, en pocas palabras, no se preocupen, está la luz del Señor en todos nosotros, ¿no? Y además el Señor mismo estaba con ellos. Pero luego se ve que se hace una pausa, luego Jesús le dice a nuestro amigo Lázaro, duerme, pero yo voy a despertarle. Entonces, al final de cuentas, vemos que los discípulos les dicen este versículo que vamos a estudiar, le dice, Señor, si duerme, entonces sanará. Y yo pregunto, ¿qué razón tendrían los discípulos de Jesús
para decirles, si duerme, sanará. O sea, póngase a pensar en estos momentos que, como lo vamos a ver la semana que viene, los discípulos malinterpretaron en todo momento las palabras de Jesús. Y que incluso en la clase siguiente vamos a ver cómo Jesús les habla de una manera clara, pero en estos momentos ellos malinterpretando las palabras de Jesús en cuanto a Lázaro, ellos le dicen, Señor, si duerme, sanará. Así que yo les pregunto, ¿por qué le dijeron a Jesús, si duerme, sanará? ¿Qué tiene que ver el dormir con el ser sanado? Si nosotros nos ponemos a pensar en la vida normal, común y corriente de nosotros, gracias a Dios, tenemos los centros médicos, tenemos a los doctores, las clínicas, centros de emergencia, ¿no? Donde podemos ser atendidos cuando estamos enfermos por cualquier razón, ¿no? Tenemos los hospitales que también tienen todo lo general, tienen incluso algunos las especialidades, ¿no? Para en caso de emergencia de una operación o algo quirúrgico que necesita emergencia, están ahí. Tienen salas de emergencia donde uno puede entrar incluso sin tener que esperar una cita de su propia clínica, que a veces la clínica le dan la cita, puede ser tanto para en pocos momentos como para en 2 días, 3 días, incluso a mí me ha tocado cita hasta los 15 días. Pero que también hay otros lugares donde son precisamente para emergencias solamente, que no está todo lo general del hospital, pero que lo atienden de emergencia cuando menos para preservarle la vida a la persona y de ahí se trasladen en ambulancia o en helicóptero al hospital donde tiene que ser atendido o al hospital apropiado para ejecutar esa operación. Pero que le digo, en los días de hoy nos enfermamos, ya sea de una gripe, una tos, pulmonía, neumonía, cualquier otra circunstancia, ¿no? Otra enfermedad no tan grave, y lo primero que le hacen al ser humano es decirle, mire, aquí está su medicamento, tómenselos a tal y tales horas, pero le llegan a decir, repose un buen par de días. O sea, le dicen a la persona, a pesar de que la persona tenga obligaciones, a pesar de que sea un padre de familia o incluso una madre que está sobre sus hombros la responsabilidad del mantenimiento de su casa, de la luz, el gas, sus hijos, la escuela, los libros, etcétera, la alimentación de su familia, y le dicen, tómese sus 15 días de descanso para que pueda sanar pronto. Los doctores lo único que consideran en ese momento no es la necesidad económica o material de la persona. Lo único que ven es la necesidad física que tienen y que se necesita la restauración de ese cuerpo. Y la única manera que le dan al ser humano o a la persona, al cliente o al que es atendido, le dicen que la única manera de mejorar eso es que la persona pueda descansar. Los medicamentos sí harán su labor, la labor necesaria para que puedan surgir todas esas cosas que surgen dentro que nosotros no podemos ver y que algunos científicos lo pueden ver a través del microscopio, pero que al final de cuentas saben que hay una labor que el ser humano tiene que hacer para que venga la recuperación al cuerpo completo, y es a través del descanso. Imagínense que a una persona le surge cualquier accidente, Dios guarde la hora, ¿no? Surge un accidente donde una máquina le rompe una pata y le dice el doctor, bueno, le vamos a tener que hacer cirugía, vamos a tener que amputar la pata cerca, le vamos a hacer tanto así de la rodilla para que pueda tener movilidad, y de ahí le hacen la cirugía y le dan los de medicamentos y le dicen, ya te puedes ir de aquí al trabajo. Ningún doctor hace eso. Al contrario, incluso lo obligan a la persona a permanecer en el hospital para asegurarse que tiene el descanso apropiado hasta que esas heridas que se cosieron puedan estar lo suficientemente fuertes para que él pueda continuar descansando en su casa. No para que se vaya al trabajo, para que descanse en su casa hasta que el cuerpo
pueda conciliar ese trauma, deshacerse de él y continuar la vida normal en el ser humano. Porque cuando hacen una amputación, yo no lo sabía hasta apenas hace pocos días, cuando hacen la amputación, al tiempo, después de que ya las personas incluso están caminando con su prótesis, ese cuerpo todavía sigue resintiendo que ha tenido ese trauma en la pierna y muchos de ellos sufren dolores y hasta las piernas mismas. Yo vi cómo se le movía a la pobre persona la parte del pie, o sea, de la pantorrilla, y le hacía así y ella sufría del dolor y que dicen que al final de cuentas la única manera de poder ayudarles a solucionar ese problema que está en el cerebro por causa del trauma, dice, es poniéndole un espejo en el medio y viéndose, moviendo la pata que tiene completa y para engañar al cerebro que todavía tiene los dos pies. Pero le digo, ningún médico jamás le va a decir, váyase a trabajar. Le va a decir, repose para que pueda descansar. Así que los médicos están interesados más bien en que haya la recuperación en el cuerpo físico, más que pueda tener ella la habilidad de poder suplir sus necesidades, ¿no? Así que le digo, al final de cuentas lo que trato de transmitirles es, los discípulos conocían estas cosas. Conocían que el reposo podría traer sanidad. La pregunta sería, ¿cuáles fueron las intenciones del corazón de los discípulos en ese momento? O sea, ¿por qué fue la reacción de ellos de decirle a Jesús, Señor, si duerme sanará? Así que se ha sabido a través de los años, ¿no? En todas las generaciones de los seres humanos, que el reposo siempre va a traer descanso. Incluso aunque estuviéramos enfermos de la gripe, eh, podemos comer sopita, podemos tomar alimento, ¿no? Podemos tomar tal vez para el dolor de la fiebre, la cabeza, la gripe, junto un Tylenol, un Advil o algo parecido, ¿no? Teraflu o NyQuil o cosas semejantes, ¿no? Que las tomamos, pero al final de cuentas todo el mundo nos vamos a echar a la cama. Nos vamos a descansar. Porque en primer lugar, el descanso nos ayuda a olvidarnos de todo ese dolor, esa angustia, ese estrés en nuestro cuerpo, esa enfermedad, ese dolor de cabeza o esa fiebre. Y al final de cuentas, a través del descanso, el cuerpo puede recuperarse. Los doctores mismos, cuando lo ven muy grave a uno, le dicen, denle mucho líquido y que descanse todo lo que pueda. Y cuando llegamos a casa, nuestros hijos no los ponemos, o nosotros mismos no nos ponemos ante el televisor y decir, oh, estoy descansando y mi cerebro a 1000 por hora tratando de ir a la par con la película, o ir a par con la caricatura, ¿no? O ir a la par con lo que estemos viendo en la televisión, sino todo lo contrario. Nos echamos a la cama y algunos hasta nos cubrimos los oídos con la almohada o algo, nos tapamos los ojos para que el sol no nos moleste o el ruido incluso no nos incomode. Porque si bien es cierto, las personas que tienen fiebre y mucha fiebre pueden ir a la cama, no precisamente significa reposo, no precisamente significa descanso. A nosotros nos ha tocado ver a personas, e incluso nos ha tocado a nosotros mismos que estamos tirados en cama queriendo dormir, pero la misma fiebre nos hace hasta pujar, nos hace hasta estar temblando y a veces estamos y las personas que nos están cuidando están pobrecitas con el paño de agua fresca tratando de enfriar nuestra cabeza, ¿no? Para que nuestra fiebre pueda bajar rápido y podamos realmente tener ese descanso. Pero mientras estamos pujando y temblando, saben que estamos en peligro todavía a pesar de que nos estén dando medicamentos. Hasta que la persona no la vemos por fin descansar, vienen las personas, los amigos, los vecinos y dicen, ¿y cómo sigue el hermano Pablo? Pues apenas tiene como 2 horas que apenas lo veo dormir. Entonces hay un alivio en sus corazones y piensan y dicen, bueno, hasta que por fin ya pasó del peligro. Si ya está durmiendo, entonces ya puede estar descansando tranquilamente y su cuerpo entonces ahora ya va a la recuperación. O sea, la enfermedad ya está pasando, el peligro ya está saliendo de su cuerpo. Así que los discípulos, conociendo esto en aquellos tiempos, les dicen, Señor, si está descansando, si está durmiendo, entonces sanará. Sabían ellos que literalmente el cuerpo de Lázaro iba a poder ir en mejora. Y lo dicen precisamente porque habían malinterpretado a Jesús
como lo vamos a ver la semana que viene, y que al final de cuentas creían que literalmente Lázaro estaba descansando. Así que por sus mentes no pasaba que Lázaro literalmente ya estaba muerto, hasta que Jesús se lo dice de una forma muy clara. Pero le digo, ¿cuáles eran las intenciones de los discípulos? Habría literalmente, como dice Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, al quien yo amo, como dijo Marta y María, está durmiendo. Habría literalmente en el corazón de ellos ese amor, ese apego, ese cariño hacia Lázaro, para decirle a Jesús, Señor, si está durmiendo, sanará. Como diciendo, como decimos nosotros, gloria a Dios. Ya está descansando, ya salió del peligro, ya no hay por qué preocuparnos, ya Él está tranquilo, ya está descansando, ya su cuerpo empieza a restaurarse, a regenerarse, ¿no? Sus células, su cuerpo, sus órganos están cobrando fuerza, las defensas de su cuerpo están fortaleciéndose, combatiendo la enfermedad, ya están venciendo la enfermedad, así que no hay peligro de muerte, así que estamos contentos y gozosos que nuestro hermano Pablo se está recuperando. Pero ¿serían esas las verdaderas intenciones de los discípulos? Que realmente había en ellos en el corazón una alegría, un gozo, el saber que Lázaro, amigo también de ellos, a quien ellos también debían de amar, que estaba recuperándose, o habría incluso algunas otras intenciones. Como dicen los estudiosos, ¿no? Pudiera haber en el corazón de ellos realmente regocijo de saber que Lázaro estaba recuperándose, aunque no era eso lo que Jesús les había dicho, pero en su mente, en su corazón, el gozo y la alegría de saber que estaba fuera de peligro, que aquel amigo de ellos no iba a morir, no iba a perecer, sino que iba a haber pronta recuperación, y en los próximos tal vez 2, 3, 4 días, una semana, ya podían ver Lázaro corriendo por ahí como niño chiquito alegre porque ya estaba sano. O incluso, como dicen algunos estudiosos, está la otra cara de la moneda, donde todavía la preocupación existía en el corazón de ellos, pero no precisamente la preocupación de que Lázaro estuviera enfermo, y que esa preocupación se desvaneció al saber que Lázaro estaba descansando y podía mejorar, sino más bien la preocupación de la cual le acababan de transmitir a Jesús, que le acababan de decir, Señor, ahora procuran los judíos matarte y todavía vas allá. O sea, ¿cómo vas a exponer tu vida en peligro? O sea, que esa preocupación es la otra cara de la moneda que miran los estudiosos, ¿no? Donde ellos pueden decirle a Jesús, Señor, si está enfermo, sanará. Así que si sanará, no tenemos por qué ir allá. No tenemos por qué ir a exponer nuestra vida en peligro. Más bien, tú no tienes por qué ir a exponer tu vida en peligro yendo otra vez a donde Lázaro y llevándonos a nosotros entre las patas. En otras palabras, Señor, no necesitamos correr peligro. Si ya está dormido, si ya está descansando, de aquí a una semana lo vamos a ver como niño chiquito, contento por ahí con una paleta nueva corriendo para arriba y para abajo. Así que le digo, los estudiosos ven esa otra cara de la moneda, donde pueden ver la preocupación de los discípulos porque su vida todavía está expuesta en peligro por causa de la decisión de Jesús, de querer ir otra vez allá y exponer la vida de ellos en peligro, porque si agarraban a Jesús, podían agarrar a sus discípulos también. Como incluso también quisieron echarle mano, ¿no? A aquella persona que dice que iba cubierta y que no tenía nada que ver con los 12, y al quitarle su manto, su cobija, lo que trajera, dice que se fue huyendo desnudo cuando fueron por nuestro Señor Jesucristo, donde incluso posiblemente si los discípulos no hubieran salido huyendo cuando tenían a nuestro Señor Jesucristo en sus manos los soldados romanos, es posible que también de ellos se hubieran echado en mano, como incluso a Pedro le tocó, ¿no? Donde las personas que estaban alrededor de ellos, de él, cuando incluso estaba en el fuego, le dicen, tú eres de ellos. En otras palabras, diciéndole, casi denunciándole delante de los demás y decir, este también es de Jesús, agárrenlo y llévenselo también para que le den una pela, ¿no?
para que le den su castigo, para que entienda y comprenda que ese caminar no es correcto, entre comillas, según en los corazones de ellos, ¿no? Y en este caso vemos a Pedro huyendo y diciendo, aún con maldición, no lo conozco. O sea, Pedro no iba a decir no lo conozco solamente por decirlo. Pedro sabía que lo conocía perfectamente bien, pero sabía que su vida corría peligro si ellos sabían que Jesús, o más bien que Pedro, andaba con Jesús. Por eso Pedro termina diciendo, no lo conozco. No, y que no lo conozco 2 veces. Y en la tercera, dice la Escritura, hasta con maldición, dijo, no lo conozco, hombre. Y se fue huyendo de ahí. Se dice que lloró amargamente porque se encontró con lo que Jesús le había dicho, que antes de que cantara el gallo, él le negaría 3 veces. Así que le digo, estos discípulos pudieran decirle a Jesús, Señor, ya no hay necesidad. Ya no hay necesidad de poner nuestro pescuezo en la espada de ellos. Ya Lázaro ya está descansando y ya tranquilo, él se va a recuperar. Nosotros quedémonos aquí, tranquilos, seguros. Y al final de cuentas, no nos preocupemos por Lázaro ya más, que él ya puede estar sano. Pues es precisamente a las palabras anteriores a las cuales me quiero referir en este caso en particular a través de este versículo. Precisamente al pensamiento, a la manera de pensar, a la manera de actuar de los discípulos, donde ellos sabían y conocían que era precisamente el descanso el que le iba a traer la recuperación plena al cuerpo de Lázaro, donde el peligro de la enfermedad había pasado ya y en este caso en particular su cuerpo solamente tenía que descansar para poder recuperarse por completo de esa enfermedad. Si bien es cierto, estamos hablando de las malas interpretaciones de los discípulos acerca de las palabras de Jesús, porque Jesús estaba diciendo que Lázaro no estaba recuperándose, sino que Lázaro literalmente estaba muerto. Pero yo quisiera utilizar las palabras de estos discípulos y el conocimiento que ellos tienen para llevarlos a una realidad espiritual, que es la que vivimos todos los cristianos todos los días, a pesar de que no nos damos cuenta o lo pasamos por alto. Por ejemplo, imagínese en este momento y póngase a pensar de qué manera pudiera aplicar esta situación, estas palabras de los discípulos, este conocimiento que ellos tienen acerca del descansar, del reposo, con la recuperación, con la salud. ¿En qué manera puede afectarnos a nosotros o instruirnos a nosotros en la forma espiritual? Tómese un segundo y póngase a pensar. ¿En qué pudiera beneficiarle a usted? ¿Cuál es la enseñanza que usted pudiera adquirir en estos momentos a raíz del conocimiento de ellos? No hablo del contexto o de lo que realmente Cristo quiso decir, sino de las palabras de ellos. ¿En qué manera puede enseñarnos a nosotros algo espiritual? Solo piénselo por un momento. ¿En qué momento aplica? ¿Qué sería para nosotros una enfermedad en nuestra vida espiritual? ¿Qué sería para nosotros no solamente la enfermedad, sino la muerte espiritual? ¿Qué sería para nosotros el descanso en forma espiritual? ¿O qué sería para nosotros la recuperación espiritualmente hablando? Si bien es cierto, hay enfermedades físicas que podría, como les dije al principio, ser un resfriado, una tos, una gripe, una fiebre, que simplemente se requiera de un medicamento en el mostrador de la farmacia, que uno puede agarrarla, comprarla, digerirla y recuperarse. Pero hay otras enfermedades que no son así de fácil. Cuando ya uno tiene la tos por un largo periodo de tiempo, viene la pulmonía o la neumonía por ahí. Incluso hay otras enfermedades como el cáncer, que tanto la pulmonía, neumonía y el cáncer pueden llevar a la muerte física. Puede haber incluso otras enfermedades que pueden atacar los órganos de nuestro cuerpo y que también lo puede llevar a la muerte prematura, como en este caso las personas que tienen diabetes, que si no guardan o no cuidan su alimentación después de que les ha dado diabetes,
poco a poco van a ir acelerando su muerte porque al final de cuentas sus órganos dejan de funcionar a raíz de que todavía siguen sin regularizar o sin poner en orden la alimentación que los llevó a tener la diabetes. Y esa enfermedad, hablando de diabetes, no es una pastilla que ¡pum! ¡Voilá! Y en 3 días, en una semana se cura. Las personas mueren de ello. Yo tengo vecinos que han muerto de ello. Tuve mi mamá que ella incluso a pesar de que murió por un ataque al corazón, ella era diabética. Hoy nosotros lo tomamos por hecho. Yo cachetoncito, ¿no? Se me antojan 5 taquitos de lengua o de cabeza, de lo que sea, y voy a la taquería y me echo mis 5 taquitos sin ningún problema. Pero una persona diabética no puede comerse ni una tortilla, ni siquiera una cruda, porque esa tortilla cruda sin tostarse, conteniendo todos los ingredientes dentro, al final de cuentas van a poner muy mal a la persona que tiene diabetes. Y se lo digo yo, que mi mamá se comía 2 tortillas, pero tostadas, porque si se las comía crudas, se ponía demasiado mal. Cuando digo crudas me refiero a tortillas que se cocinan en el comal, pero tan todavía suavecitas como lo comemos nosotros en taco. Y le digo, y mi mamá se podía poner muy mal y ella me decía, yo tengo que comerme las tostadas, hijo, porque si no me afecta por causa de mi diabetes. Así que a mí ahora saludable, yo puedo ir y tomarme una coquita sin ningún problema, un refresquito ahí dulce y poder pedir mi postre, por ahí mis churritos, un pastelito con su betún y no tengo ningún problema. Pero los diabéticos no pueden hacer eso, porque su enfermedad va agravando la salud física de sus órganos y al final de cuentas tienen hasta que llegar a inyectarse insulina por causa de no tener control de la alimentación, que sigue afectando su salud, sigue afectando sus órganos vitales y tarde que temprano, como a muchas personas, va a llegar al fallo de los órganos del cuerpo y llevarlos a la muerte. Así que no es una pastillita y paz, me sané. Como lo mismo el cáncer, igual es una enfermedad que lleva a la muerte. Pero como les hice la pregunta hace unos momentos, ¿qué enseñanza puede traer a nosotros? Pues que literalmente hay enfermedades espirituales, ahorita lo vamos a ver, que pueden traer esa enfermedad a nuestro cuerpo y que al final de cuentas, si nos descuidamos, podemos hacerla que empeore hasta que llegue un momento donde tengamos que nosotros rogar al Señor para que tenga misericordia. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes miente o ha mentido? ¿Alguno de ustedes roba? ¿Alguno de ustedes ha engañado o sigue engañando, sigue mintiendo, especialmente si hay jóvenes entre nosotros, ¿no? Que en los jóvenes es como andar en la primavera, ¿no? Cuando andamos por ahí de novios, de novias, y le decimos a papi, papi, ahorita vengo, voy con mis amigas. Y luego después de 3 horas sale el padre y encuentra a la hija abrazadito de la mano o comiendo un helado con el novio en el parque. Y las amigas, ¿eh? O sea, es un engaño. Engañamos a nuestros padres. O incluso engañamos diciendo vamos a la escuela y al final de cuentas resulta que cuando te vienes a dar cuenta, la escuela te anuncia por un mensaje de texto o por una llamada diciendo que si le pasó algo a tu hija porque se fue temprano de la clase. Así que engañar, no estoy hablando simplemente del engaño como esposos que traicionan a sus esposas cometiendo adulterio y fornicación, sino también engañando a nuestro jefe diciendo hoy me quiero ir a la playa y le llamo al jefe, jefe, estoy enfermo, no puedo ir a trabajar y al final de cuentas digo una mentira y engaño a mi jefe y me voy para la playa. Y que si al rato el jefe encuentra que le has engañado y te pone una sanción que después dice no lo vuelvo a hacer jamás. Pero les digo, hemos robado, hemos engañado, hemos mentido, hemos traicionado, hemos hecho alguna calumnia, hemos odiado a alguien, a un compañero de trabajo, de escuela,
No hemos enojado tan fuerte al tal grado de pecar delante de Dios con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, etcétera. Póngale el nombre que usted quiera. Todas y cada una de esas cosas trae enfermedad espiritual a nuestra vida en el sentido de que nos afecta nuestra vida espiritual. Y si después del engaño, de la mentira a mi esposa, y yo continúo ese estilo de vida y no me arrepiento, me lleve a la muerte espiritual de la misma manera. Al final de cuentas estoy viviendo en la carne y el espíritu más muerto en mi ser, que al final de cuentas algunas ocasiones le he dado testimonio de aquel hombre al que no quiso arrepentirse mientras era pastor predicando y detrás del púlpito, o sea, detrás donde está el púlpito, en la pared por detrás, estaba su recámara y vivía fornicando y adulterando y haciendo toda clase de males. Perdón, fornicando, no adulterando porque no era casado, y al final de cuentas no se arrepintió y literalmente el Espíritu Santo salió de su vida. ¿Por qué? Porque decidió permanecer muerto espiritual. Pudiera ser un buen expositor, un buen expositor de la palabra, no un buen maestro de la palabra, pero que al final su vida estaba muerta espiritualmente hablando. Ha habido hombres del Señor reconocidos, hombres que nosotros tenemos en gran respeto, en gran estima, en gran reverencia en cuanto a lo humano, ¿no? Que son personas de respeto y decir, no, ese hombre es un santo. Que ellos mismos han dicho con sus propios labios y que yo escuché apenas uno hace, creo, la semana antepasada, donde él decía que ha llegado momentos en su vida que se ha sentido seco. O sea, seco espiritualmente, no porque haya pecado, sino que parece que algo tal vez pudo haber pasado en su vida que no podía sentir la presencia de Dios al momento de preparar la prédica y al momento de exponerla, sino que subía al púlpito así seco, decía él. Incluso él dice que tenía que acudir a sus propios pastores, a los más ancianos, para decirles, mira, oren por mí. No sé qué me está pasando, pero me siento seco. Y muchas de las razones que nosotros hemos llegado a escuchar por otras personas, por otros estudios, por la cual las personas llegan a sentirse secos, es porque llegan a tener la tendencia de creerse autosuficientes sin darse cuenta, de en cierta forma decir como que de que está dependiendo de Dios cuando en realidad no lo está, no está dependiendo de Dios, está dependiendo de su conocimiento, está dependiendo de sus estudios, está dependiendo de su maestría, está dependiendo de lo que ya él ha conocido y ha adquirido experiencia a través de los años y no se llega a dar cuenta que se está olvidando de depender de Dios. Y en muchas ocasiones no lo descubren, como nuestro hermano, les digo yo, que por el respeto que le tengo y el aprecio que le tengo, porque yo sé que es un hombre de Dios, no menciono su nombre, pero que yo lo he escuchado y obviamente mucha gente lo ha escuchado, ¿no? En los medios sociales, que él mismo declara y dice, me sentí seco. Como 3 semanas, me parece que dice, por 3 semanas más o menos, creo, se sintió seco. O sea que espiritualmente hablando estaba enfermo, porque no estaba la presencia de Dios revitalizando su espíritu, su alma y su ser, y seco se subió al púlpito a predicar, pero que tomó la mejor decisión de su vida, el ir ante sus pastores y decir, oren por mí, porque me siento de esta manera. Y él sabía que no era lo correcto. Así que nosotros al mentir, al engañar, al hacer trampa, al robar, creyendo que estamos haciendo lo correcto, al final de cuentas nos está enfermando espiritualmente hablando. Y si nos descuidamos y continuamos en ello y llegamos a un grado más grande, podemos hasta llegar a estar muertos espiritualmente hablando, no solamente secos, sino llegar a morir espiritualmente hablando en el sentido de que no dependemos de Dios para absolutamente nada. Todo lo hacemos nosotros mismos creyendo que hacemos lo correcto como lo hacían los judíos en el tiempo pasado, que cada quien hacía lo que bien le parecía. No es que cada quien hacía lo que bien le parecía a Dios, sino que hacían lo que ellos creían que era lo correcto. Y lamentablemente a muchos de nosotros nos pasa así.
Incluso mi esposa me ha preguntado como en 2 ocasiones y me dice, Pablo, ¿pero por qué sucede eso? ¿Por qué sucede que las personas se alejan de Dios ya estando, deberían de estando maduras en el Señor, que son personas ya que pasan los 40 años? ¿Por qué salen con estas falsas enseñanzas, con estas herejías? Pues cuando eran personas que al principio empezaron re bien, pero que al final de cuentas terminan su carrera cometiendo toda clase de barbaridades. Y le digo, mi amor, es que lamentablemente cuando llegamos al estudio, simplemente nos apegamos al estudio, olvidando que a pesar de que seamos maestros, doctores, licenciados, nos olvidamos que debemos de depender de Dios cada día. Debemos de depender de Dios en cada enseñanza. Debemos de depender en Dios incluso en cada conversación. Cuando salimos allá afuera, al parque, a caminar, al supermercado, necesitamos depender de Dios para saber por dónde caminar. Y una vez que Dios nos guía a aquella persona a la cual tenemos que predicarle a Cristo, necesitamos depender de la sabiduría de Dios para que Él a través de su Santo Espíritu nos traiga memoria toda su palabra y toda la verdad, y que en esa dependencia le prediquemos a Cristo a la persona. Pero a veces nos valemos del estudio, de la inteligencia propia humana, de los libros, de la enseñanza que hemos adquirido, de las experiencias a través de los años, olvidándonos que cada día, cada instante, cada segundo necesitamos depender de nuestro Dios. Porque si no empezamos a sentir esa debilidad espiritual, como cuando uno deja de comer un día, 2 días y 2 días ya se está muriendo. Tomas agua, no dejas de tomar 7 días agua y te mueres literalmente, físicamente. Asimismo, no olvidamos de depender de Dios en la oración, en la lectura de la palabra, incluso en el estudio de la palabra, diciendo, Señor, enséñame, ayúdame a entender, a comprender, así como tú lo mandaste escribir para que así mismo pueda comunicarlo a los demás, sino que nosotros nos atenemos a nuestro conocimiento, a nuestra inteligencia y terminamos enfermándonos espiritualmente hablando. Pero he ahí, qué maravilloso es nuestro Dios, que nuestro Dios no solamente nos dice cuáles pueden ser las enfermedades que pueden afectarnos espiritualmente hablando, sino que nos da la solución. Y la solución está en reposar en nuestro Señor. En el que en el momento en que nosotros, el Señor nos habla a nuestro corazón, ¿no? O incluso nuestro corazón mismo nos reprende cuando hemos hecho algo malo, que decimos, híjole, ya me traje la pluma del banco. Y que nos hace entender que lo hemos hecho mal y decimos, bueno, ahorita no tengo tiempo, pero mañana cuando vaya de camino a mi trabajo, paso y lo dejo al banco otra vez, porque esa pluma no te pertenecía. Esa pluma tú no pagaste por ella. Al final de cuentas, cualquier cosita que agarras de tu trabajo dice, bueno, al cabo que el jefe tiene mucho y él no se molesta si yo me llevo un poco. No, no, es que no es que tiene mucho y no es que no se molesta si llevo poco. Es que si quieres llevar algo tienes que acudir a tu jefe y decirle, jefe, ¿me permite llevarme esto? Y que aunque el jefe me diga, tú sabes que no importa, puedes llevarte lo que quieras, usted no va a ir allá a llevarse las cosas porque eso es robar. Usted tiene que ir ante su jefe y decirle, jefe, ¿me permite llevarme esto? De otra manera le cuenta como robo. Porque al final de cuentas, si se acostumbra a robar, pasa por otro lugar y dice, el banco tiene muchas plumas, me las llevo, me hace falta a mí para esta cosa. Bueno, me dieron el cambio mal, me dieron dinero extra en el supermercado, se equivocó. Pero bueno, ahí el supermercado no le afecta en nada, sin darse cuenta que ese dinero lo tiene que pagar la cajera. O sea, estamos robando, nos estamos afectando espiritualmente hablando. Y esas enfermedades pueden llevarnos a esa muerte espiritual, donde al final de cuentas vamos a decir, al cabo que Dios me ama, no me importa, puedo vivir la vida que yo quiera. Puedo vivir en adulterio, puedo vivir en fornicación, puedo cambiarme de sexo, puedo cambiarme, si yo me creo perro hoy, mañana puedo creerme bote, o puedo creerme un carro, o la llanta de un carro, y puedo irme rodando desde aquí de mi casa hasta mi trabajo. Y cuando alguien me pregunte qué hace, le voy a decir, hoy me siento como una llanta de carro. O sea, al cabo que Dios me ama y como Él me ama, pues a Dios no le importa cómo viva mi vida. No, no, no es así. Nos va a llevar a esa muerte espiritual que solamente Dios nos puede sanar. Y le digo, he ahí lo maravilloso, que el descanso para nuestra vida espiritual la podemos encontrar al Señor. Pero he ahí
El doctor le dice al enfermo, tome su medicamento, pero descanse. Si el enfermo no se va a descansar y se va a trabajar, se va por ahí de parranda, se va de vago, se va de fiesta en fiesta, se va al chupe, como decimos nosotros, no se va a sanar. Es necesario y obligatorio del ser humano irse a descansar, pues nosotros espiritualmente de la misma manera nos es requerido ir ante el Señor y decirle, Señor, aquí está mi enfermedad. Perdóname, he robado, he mentido, he engañado, he traicionado a mi esposa, a mi esposo, he engañado a mis hijos, les he mentido, les he robado a mi jefe, etcétera, etcétera, etcétera. He dicho malas palabras. Aquí está mi enfermedad. Te la entrego para que yo pueda descansar en ti, sabiendo que tú tomarás mi vida, mi situación en tu control y tú me vas a ayudar a que mi vida espiritual pueda empezar a regenerarse, pueda empezar a fortalecerse y pueda empezar a tener esa vitalidad que tanto me hacía falta y que la había perdido hace tiempo por vivir ese estilo de vida que estaba enfermando mi vida espiritual. Y he ahí, le digo, lo maravilloso que es del Señor, el de hacernos entender que en Él es donde podemos tener ese descanso, para que nuestra salud espiritual pueda ir mejorando. Porque el Señor dice en su palabra, en múltiples ocasiones, especialmente cuando habla en la antigüedad al pueblo judío, le dice, estás así, 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 así. Le dice, pero ven a mí, ven, arreglemos la cuenta. Tus pecados rojos, brillantes, oscuros, rojo oscuros, impactantes, te preocupes. Como la blanca lana, no hay ningún problema. Como la nieve, blanquecitos, puros, se van a volver. Así que el Señor nos llama a nosotros a que no mantengamos esa enfermedad espiritual. La enfermedad espiritual, yo dije algo grave, en cierta forma no medio grave, pero hay otras que son más ligeras y no nos damos cuenta. Como cuando vamos en nuestra casa y a veces no tomamos el tiempo necesario para descansar durante la noche y al siguiente día nos levantamos amargados y viene el papá a darnos un abrazo, un besito, a despedirnos, hijo, Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga. O vienen los hermanos pequeños y, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y yo, quítate de aquí, no me moleste. O incluso a veces no quieres ni llegar a la casa y dices, ay, van a estar todos esos empalagosos ahí queriéndome abrazar y dar besos. No quiero, mejor me voy y les digo que fui a, no sé yo, ¿no? A la tienda, al mercado, al gimnasio, al parque, lo que sea, pero no querer llegar a casa. O sea, la amargura que de no haber podido descansar lo suficiente te lleva a pecar delante de Dios, al despreciar a tus hermanos, a tus padres, al deshonrarlos mintiéndoles, diciendo que vas por un lado o vas para el otro. O incluso en el trabajo mismo, no descansaste lo suficiente y llega aquel que te hace las bromas y te dice, ¡hey, qué huele, cómo estás! Y le dices, este día no, hoy no me molestes. Y haces tropezar a la persona y dice, mira, y este que es cristiano, y mira, se supone que es cristiano y mira cómo me habla. O sea, enferma, si mueres espiritualmente hablando, si uno continúa viviendo en esas cosas que a Dios no le agradan. Así que le digo, hay 1.000.000 de formas en las que nosotros podamos darnos cuenta que nos estamos enfermando nosotros mismos espiritualmente hablando. Pero también hay multimanera de poder encontrar en la palabra del Señor, en múltiples versículos, que el Señor nos está diciendo, hijo, estás mal, pero venga aquí. Descanse, tráigame sus cargas, esos problemas, esa amargura, tráigamela. Descanse conmigo. Incluso en las aflicciones, cuando estamos frustrados y dolidos porque fuimos engañados, fuimos de alguna forma afectados y que viene la amargura, el resentimiento y la falta de perdón, nosotros nos estamos enfermando. Y Cristo nos habló de ello de una manera muy particular, ¿no? Nos lo dijo en este caso en particular, permíteme levantarme aquí. En Juan capítulo 16, versículos 33, cuando le habla a los discípulos, ¿no? En este caso en particular, y les dice, estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. Y usted puede venir aquí desde el versículo 25 para saber que Jesús iba a estar hablando acerca de que Él había vencido al mundo y que al final de cuentas Él les hablaría claramente, pero que al final de cuentas termina diciendo que estas cosas les habló para que en Él tengáis paz. ¿Paz de qué? Jesucristo mismo ya sabía que todos nosotros íbamos a pasar por momentos difíciles, por situaciones diferentes, que algunas de ellas nos iban a quitarle esa paz, y esa paz incluso al ser quitada de nosotros corríamos el riesgo de enfermarnos espiritualmente hablando, e incluso algunos otros han llegado hasta morir espiritualmente hablando, porque uno lo sabe, lo conoce cuando sales a predicar y vas en las calles y predicas a la persona y dicen, sí, yo era cristiano, pero me aparté de Dios. ¿Pero por qué? Las razones él las tuvo, o excusas las tuvo, pero en ese momento está muerto espiritualmente hablando. Pero Jesús ha llegado ahí para darle vida una vez más y darle vida en abundancia para que él pueda dejar toda esa enfermedad en las manos de Jesús y él pueda tener paz en Jesús, descansar en Jesús y poder una vez más resurgir la vida en su espíritu, en su alma, en su entero ser espiritualmente hablando, y coja otra vez, una vez más, aliento para seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Pero como les decía, Jesús ya sabía estas cosas. Dice, para que en mí tengáis paz, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa aflicción es la que a veces nos ayuda a tropezar, a equivocarnos, a pecar contra Dios y a traer esa enfermedad espiritual que no necesitamos, pero por causa de no identificarla en el momento, terminamos enfermándonos. Pero he ahí, el descanso se encuentra en nuestro Dios. El decirle, Señor, te entrego el engaño, mi mentira, mi maldad, mi injusticia, mi iniquidad, mi perversidad, mis perversiones. Te entrego mis robos, mis hurtos, mi deshonra a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, mis robos a mi jefe, etcétera, etcétera, etcétera. El engaño, la traición a mi esposa, la entrego en tus manos. Por favor, ayúdame. Perdóname, sálvame, restáurame de nuevo. Así como Pedro fue restaurado después de haber traicionado a Jesús, aún con maldición, y diciendo, no lo conozco, con maldición. Y Jesús viene y lo restaura una vez más. Así mismo nosotros, como el Señor le enseña al pueblo de Israel, ven a mí y todo cambiará. Así mismo nosotros podemos descansar en nuestro Señor y decirle, Señor, traigo una ira que lo que me está haciendo mi hijo, quisiera agarrarlo del pescuezo y desaparecerlo del mundo, pero ¿sabes qué? Señor, aquí está, perdóname, porque aún con ese pensamiento he pegado contra ti. Traigo un enojo contra mi padre, contra mi madre, contra mis hermanos, que no los soporto, no quiero ni verlos. Cuando cumplen años no quiero ni siquiera ir a su cumpleaños. Llevo a mis hijos y allá se quedan ellos y yo me voy porque no quiero verlos ni en pintura. Todo eso, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo que me ves, amiga que me ves, entrégalo en las manos del Señor. Pídele perdón al Señor y pídele que te ayude a vivir ese estilo de vida que a Él le agrada. Y tenlo por seguro que Dios, que ve el corazón del hombre y que conoce lo que hay en el corazón del hombre, verá tu sinceridad. Y tenlo por seguro que sí o sí, si al Señor le agrada, en ese mismo instante, tu vida cambiará para siempre. Todas esas cargas, ese peso que cargabas sobre tus hombros, terminarán por derrumbarse y vivirás un estilo de vida diferente. Así que permita el Señor en su misericordia que el día de hoy podamos entender y comprender de una manera diferente cómo nuestra vida espiritual puede enfermarse y cómo podemos encontrar la solución a ella. Y que la única solución es nuestro Señor Jesucristo. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros, en el momento en que el Espíritu Santo nos haga entender, o en el momento en que aún nuestro corazón nos reprenda, haciéndonos entender que hemos pecado contra Dios con lo que hemos dicho, con lo que hemos hecho, con lo que hemos oído, con lo que hemos hablado, que en ese mismo instante podamos correr ante nuestro Dios y decirle, Señor, perdóname, no quiero que mi enfermedad siga en aumento. La gripe empieza chiquita, con un moquillo, con un dolorcillo de cabeza. Luego viene con una flema más grande, las flemas se te van a los pulmones empiezan a toser porque quieren sacar la flema, luego no
pueden, salen la neumonía, la pulmonía por ahí y al final de cuentas la persona termina muriendo. No permitas que una enfermedad tan pequeñita, que el día de hoy con facilidad puedes decirle al Señor, perdóname, no dejes que te lleve al grado donde puedas morir espiritualmente hablando y después de 10, 15, 20 años venga el Señor otra vez a hablar de tu vida y tengas que decir, sí, yo era cristiano, pero me aparté del Señor. Me aparté por la droga, por el alcohol, por los videojuegos, por la distracción, por los amigos, por la novia, por mi papá, por mi egoísmo, por mi rebeldía, etcétera, cualquiera que sea la razón o cualquiera sea la excusa. Permita al Señor que mejor desde una detección temprana, vaya la redundancia como dicen los médicos, de una detección temprana, usted en ese mismo momento pueda abrírsele los ojos y decirle, Señor, perdóname, no quiero llegar a más. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi subconsciente y ayúdame a vivir ese estilo de vida que a ti te agrada. Pero quítame toda esa enfermedad, todo lo entrego en tus manos. Mi orgullo, mi rebeldía, mi falta de perdón, mi enojo, mis malas palabras, mi mal comportamiento, mi mal carácter, mis malas actitudes, etcétera, etcétera. Entréguelo en las manos del Señor y dígale, Señor, de aquí en adelante tomaré mi reposo delante de ti en tu propia presencia. Y de ahí usted verá que día con día su vida espiritual va a ir mejorando. Cuando antes odiaba que aún su ser querido, su ser cercano, su familiar le leyera la Biblia y que usted desearía mejor estar metido en la televisión, en el teléfono, en el parque con sus amigos, el Señor le va a ayudar para que entonces le caiga en agrado la palabra del Señor, que ahora tenga deseo de orar, que ahora tenga deseo propio de por su propia voluntad leer la Biblia y que mayormente vaya su recuperación al 100% a tal grado que ahora tenga deseo de compartir la palabra del Señor con aquellos que lo necesitan. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu bendito amor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Te agradecemos de todo corazón, Señor, que en tu misericordia te haya placido no solamente salvarnos, Señor, sino sanarnos espiritualmente hablando casi todos los días de nuestra vida. Porque como dice tu palabra a través de Pedro, si no mal recuerdo, todos y cada uno de nosotros pecamos muchas veces contra ti, Señor. Muchas veces tropezamos y muchas veces nos enfermamos espiritualmente hablando de una y de multiforme, Señor. De muchas formas nos enfermamos espiritualmente, pero te damos gracias porque no solamente nos adviertes de todas esas enfermedades que a diario tenemos la tendencia de contagiarnos, Señor, sino que también nos das la solución, el cual es descansar en ti, de entregar en tus manos aún hasta nuestro mal carácter para que tú puedas formarlo, para que tú puedas cambiarlo, para que tú puedas transformarlo, para que tú puedas arrancar nuestro corazón de piedra y tirarlo al fondo de la mar y traer tu propio corazón de carne y depositarlo en nosotros para que podamos ver como tú, para que podamos hablar como tú, para que podamos oír como tú, para que podamos pensar como tú, para que podamos actuar como tú, Señor, y que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de tu nombre, trayendo contentamiento, alegría y gozo a tu corazón, Señor. Gracias, Padre amado, porque cada día tú hablas a nuestra vida y sabemos que seguirás hablando todos los días de nuestra vida para ayudarnos, porque sabes que vamos a seguir tropezando, porque sabes que somos imperfectos y nos equivocamos. Y tú que conoces todas las cosas, tú estarás listo y preparado para aquel día, para hablarnos a nuestra vida y decirnos, hijo mío, hija mía, te has equivocado, pero aquí está la solución. Descansa, reposa, fortalécete en tu Señor y cambia tu estilo de vida. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos esta oportunidad de poder estar con ustedes. Como siempre, reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y por supuesto nunca, pero nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.